Mi hija adolescente empezó a salir con un novio encantador, pero investigué a su familia y descubrí que su padre fue el hombre que arruinó a mi padre y ahora buscan venganza a través de ella. Gato cuenta. No sé ni cómo empezar esto. Sé que va a sonar a guión de una película de sobremesa, a una de esas historias que uno lee y piensa esto no puede ser real. Maldita sea, ojalá no fuera real. Pero es mi vida y estoy atrapado. Siento que cualquier movimiento que haga será el incorrecto y las consecuencias pueden ser devastadoras. Tengo 46 años. Soy ingeniero civil. Mi vida es lógica, estructurada. Puentes, edificios, cálculos. Todo tiene un orden, una razón de ser. O al menos así era hasta hace 3 meses. Mi hija, Verónica, tiene 17. Es una buena chica, inteligente, centrada, con la rebeldía normal de su edad, pero siempre ha sido mi ancla. Hace unos meses llegó a casa con una sonrisa que no le cabía en la cara. Había conocido a un chico. Se llama David y David, para mi desgracia, es perfecto. Es el tipo de chico que uno, como padre, aprueba de inmediato, aunque te duela admitirlo. Educado, respetuoso, con metas claras. Quiere estudiar medicina. Trata a mi hija como si fuera lo más valioso del universo. La escucha, la apoya, la hace reír. Las primeras veces que vino a casa, mi esposa y yo nos miramos con esa complicidad de hemos tenido suerte. El chico era un encanto. Pero había algo, una pequeña espina, un eco en el fondo de mi mente cada vez que escuchaba su apellido, de Alba. No es un apellido extremadamente común, pero tampoco es único. Al principio lo descarté, pura paranoia de padre, pero no me dejaba en paz. La semana pasada, David invitó a Verónica a una cena en su casa para que conociera formalmente a sus padres. Mi hija estaba emocionadísima. Cuando volvió, no paraba de hablar de lo increíble que había sido todo. Papá, su casa es impresionante. Y su papá, el señor Eduardo, es súper carismático. Me contó que también es empresario, como el abuelo. Esa frase, empresario como el abuelo. Ese fue el gatillo, el hielo que me recorrió la espalda. Eduardo de Alba, no pude dormir en toda la noche. A las 3 de la mañana, mientras mi esposa dormía, bajé a mi estudio. Abrí la laptop y tecleé en el buscador los 2 nombres que han sido una sombra en mi familia por más de 20 años, el de mi padre, Guillermo, y el de Eduardo de Alba. Los resultados no tardaron en aparecer. Artículos de periódicos económicos de finales de los 90, fotos viejas en blanco y negro. Y ahí estaba él, un Eduardo de Alba, 20 años más joven, con la misma sonrisa arrogante que recordaba de las pocas veces que lo vi, de pie junto a mi padre, socios, fundadores de una pequeña constructora que prometía cambiar las cosas. Mi padre era el ingeniero, el alma del proyecto. De Alba era el financiero, el de los contactos. Durante un par de años todo fue un éxito, pero entonces todo se vino abajo, de la noche a la mañana. De Alba acusó a mi padre de fraude, de malversación de fondos, presentó documentos, balances, pruebas que parecían irrefutables. La prensa lo destrozó. Hubo un juicio corto y humillante. Mi padre lo perdió todo, la empresa, su reputación, sus ahorros. Quedamos en la ruina, pero lo peor no fue el dinero, fue la traición. Mi padre siempre sostuvo que los documentos eran falsos, que de Alba había desviado el dinero y lo había incriminado a él. Pero nadie le creyó. El golpe fue tan bruto que mi padre cayó en una depresión profunda de la que nunca se recuperó del todo. Murió hace 10 años, siendo un hombre roto que sentía que le había fallado a su familia. Y ahora el hijo de ese hombre está en mi sala, saliendo con mi hija. Al principio quise creer que era una coincidencia, una terrible y macabra coincidencia. ¿Qué probabilidades había? Muchas, me decía mi parte lógica, pero mi instinto, ese que heredas del dolor, me gritaba que no, así que hice algo de lo que no estoy orgulloso. Contraté a alguien, un investigador privado discreto, un contacto de un viejo amigo. Le pedí que averiguara sobre la familia de Alba. No le di todo el contexto, solo que tenía una inquietud sobre las relaciones de negocios de Eduardo. El informe llegó ayer, y es peor de lo que imaginaba. La familia de Alba no solo prosperó después de destruir a mi padre, sino que lo hizo usando las bases, los proyectos y los contactos que mi padre había construido. Eduardo de Alba es ahora un pez gordo en el sector inmobiliario, millonario, respetado, pero el investigador encontró algo más. La esposa de Eduardo, la madre de David, es una mujer llamada Margarita, y su nombre de soltera me sonó. Busqué en viejas fotos de mi familia, y ahí estaba, Margarita. Era la secretaria de confianza de mi padre, la que tenía acceso a todo, la que siempre le defendió, hasta que testificó en su contra en el juicio, asegurando que había visto a mi padre falsificar las firmas. Se casó con Eduardo de Alba menos de 6 meses después de que el juicio terminara. Esto no es una coincidencia, es un patrón, es una demolición planificada. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué mi hija? El informe del investigador incluía un análisis de redes sociales, y ahí estaba la pieza final del rompecabezas, una publicación de Margarita en Facebook de hace unos meses, de acceso público. Era una foto de su hijo David con un texto que decía, tan orgullosa de mi niño, inteligente y enfocado, siguiendo los pasos de su padre. Sabe que la familia es lo primero y que las viejas deudas siempre se pagan. El tiempo pone a cada uno en su lugar. Las viejas deudas siempre se pagan. Me estoy volviendo loco. No puede ser que estén usando a su hijo para llegar a mi hija. ¿Con qué fin?
¿Humillarnos? ¿Destruir a Verónica como destruyeron a mi padre? ¿Es una especie de venganza generacional retorcida? ¿O es que David, el chico perfecto, es un actor entrenado para lastimar a mi hija de la peor manera posible? He intentado hablar con Verónica. Sacar el tema con cuidado. ¿Estás segura de conocer bien a David y su familia? Ella se pone a la defensiva. Papá, ¿qué te pasa? Son gente maravillosa. Me tratan increíble. ¿Por qué siempre tienes que ser tan negativo? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le digo que su novio es el hijo del hombre que destruyó a su abuelo y que probablemente todo es una trampa sin que piense que he perdido la cabeza? Me odiará. Creerá que estoy intentando sabotear su felicidad por rencores del pasado. La empujaré directamente a sus brazos. Mi esposa nota que algo me pasa, pero no me he atrevido a contarle toda la verdad. Ella también sufrió mucho con lo de mi padre. No quiero reabrir esas heridas sin un plan. Pero no tengo ningún plan. Estoy paralizado. Veo a ese chico, David, entrar en mi casa, sonreírle a mi hija, y todo lo que veo es la cara de su padre riéndose, mientras el mundo de mi familia se quemaba hasta los cimientos. Siento que estoy fallando en mi deber más básico. Proteger a mi hija. Y no sé qué demonios hacer, sé que suena a locura. Pero, por favor, si alguien tiene alguna idea, cualquier consejo, se lo agradecería. Estoy desesperado. Actualización. Han pasado unas semanas desde que escribí esto. Semanas que se han sentido como años. Quiero agradecer a todos los que comentaron. Leí cada una de sus respuestas. Muchas me dieron perspectiva, otras confirmaron mis peores miedos y algunas, las más directas, me dieron el empujón que necesitaba para dejar de ser un espectador en la demolición de mi propia familia. Me dijeron que necesitaba pruebas contundentes, que tenía que hablar con mi esposa y que debía prepararme para una guerra. Tenían razón en todo. Esto es largo, muy largo, porque han pasado demasiadas cosas. Advierto que el nivel de detalle es exhaustivo. Necesito sacar todo esto de mi sistema y ponerlo en orden. Casi como si estuviera redactando el informe técnico de un edificio a punto de colapsar. El primer paso, el más difícil, fue hablar con mi esposa, Ana. Una noche, después de que Verónica se fuera a dormir, le pedí que se sentara. Saqué una botella de vino que guardábamos para ocasiones especiales, aunque esto se sentía más como un velorio. Le conté todo, desde la aparición del apellido de Alba, mi investigación nocturna, las fotos viejas, hasta el informe del detective privado y la publicación de Margarita en Facebook. Mientras hablaba, veía como su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a un horror silencioso que reflejaba el mío. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato, mirando un punto fijo en la pared. Pensé que me diría que estaba exagerando, que estaba conectando puntos que no existían. Pero entonces me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: siempre supe que Margarita era una víbora. Tu padre confiaba ciegamente en ella. Ana no dudó de mí, ni por un segundo. Sentir su apoyo incondicional fue como si me pusieran pilares de acero bajo los pies. Ya no estaba solo en esto. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despiertos, repasando cada detalle, cada recuerdo de aquella época oscura y tratando de trazar un plan. Llegamos a una conclusión. No podíamos simplemente prohibirle a Verónica ver a David. Como muchos de ustedes señalaron, eso sería como echarle gasolina al fuego. Una adolescente de 17 años a la que le prohíben ver a su primer amor se convertirá en una mártir dispuesta a todo por defender su causa. La perderíamos. Necesitábamos una estrategia. Necesitábamos que fuera ella quien viera la verdad, por dolorosa que fuera. Y para eso necesitábamos algo más que viejos recortes de periódico y una publicación críptica de Facebook. Necesitábamos algo innegable. Aquí es donde mi profesión, irónicamente, me sirvió de algo. Un ingeniero no actúa sin datos, sin planos, sin pruebas de carga. Decidí que necesitaba construir un caso. Volví a contactar al investigador privado, un hombre llamado Javier, y esta vez le conté toda la historia. Le di carta blanca y un presupuesto considerable. Quiero que sepas todo sobre Eduardo de Alba, le dije. Sus negocios actuales, sus socios, sus enemigos, sus rutinas. Especialmente, quiero saber si hay alguna conexión financiera o de comunicación entre él y su hijo que parezca inusual. Quiero saber si David es un soldado, un peón inconsciente. Mientras Javier trabajaba, Ana y yo empezamos nuestra propia operación, mucho más delicada, Operación Caballo de Troya. Decidimos cambiar nuestra actitud. De la noche a la mañana, nos volvimos los suegros más encantadores del mundo. Invitamos a David a cenar más a menudo. Le preguntaba por sus estudios, por sus hobbies. Ana le preparaba sus postres favoritos. El chico, debo admitirlo, es increíblemente difícil de odiar. Es atento, inteligente y parece genuinamente enamorado de mi hija. Cada vez que lo veía reír con Verónica en el sofá, una parte de mí se rompía. Una parte quería creer desesperadamente que él era inocente, que era solo un chico que se había enamorado de la chica equivocada. Pero la otra parte, la que recordaba a mi padre mirando por la ventana durante horas sin decir nada, me decía que no podía permitirme el lujo de ser ingenuo durante estas cenas. Ana, que es mucho más sutil y perceptiva que yo, se dedicaba a hablar con David sobre su familia. Lo hacía de forma casual, como cualquier suegra curiosa. ¿Y tu mamá? ¿Siempre ha sido ama de casa? ¿Tu papá viaja mucho por trabajo? David respondía con naturalidad. Nos contó que su padre era su héroe, un hombre hecho a sí mismo que le había enseñado el valor de la lealtad y de terminar lo que se empieza.
Esa frase me heló la sangre. Hablaba de su madre Margarita como una mujer devota a su familia, la roca que los mantenía unidos. No detectamos ni una sola fisura en su discurso. O era un actor digno de un Oscar, o realmente se creía la mitología familiar que le habían inculcado desde niño. La oportunidad de oro llegó de una forma inesperada. Eduardo de Alba organizaba una gala benéfica anual, un gran evento para lavar su imagen y codearse con la élite de la ciudad. Verónica llegó un día a casa, eufórica. David la había invitado formalmente a la gala. Era un evento de etiqueta, y David me dijo que sus papás de verdad quieren que ustedes también vengan. Quieren conocerlos mejor en un ambiente más formal. Ana y yo nos miramos. Era la boca del lobo. Y teníamos que entrar. Aceptamos la invitación. Verónica estaba feliz. Para ella era la confirmación de que sus padres por fin aceptaban a su novio. Para nosotros era el comienzo de la fase final de nuestro plan. Pasé los días previos estudiando todo lo que Javier había encontrado sobre los socios y proyectos actuales de Alba. Buscaba un punto de presión, una debilidad, y la encontré. Javier descubrió que de Alba estaba a punto de cerrar el negocio más grande de su carrera, un complejo residencial de lujo en una zona de desarrollo reciente, pero el proyecto tenía problemas. Había irregularidades con los permisos de construcción y un grupo de propietarios locales que se negaban a vender. De Alba estaba presionando usando tácticas legales muy agresivas. Su principal socio en este proyecto era un hombre llamado Francisco Villa, un inversor conocido por su poca paciencia y su aversión al escándalo público. La noche de la gala, me sentía como un soldado yendo a una misión suicida. Me puse mi mejor traje, pero por dentro estaba vibrando de ansiedad. Ana estaba espectacular, pero yo podía ver la tensión en su mandíbula. Verónica, ajena a todo, estaba radiante. Cuando llegamos al salón de eventos, un lugar ostentoso y lleno de gente, sonriendo con dientes demasiado blancos, nos recibieron David y sus padres. Ver a Eduardo de Alba en persona, después de tantos años, fue como recibir un puñetazo en el estómago. El mismo carisma falso, la misma sonrisa de depredador. Me tendió la mano. Carlos, qué gusto por fin conocerte. He oído maravillas de ti. Tuve que usar cada gramo de mi autocontrol para estrechar su mano y no romperle la nariz. Margarita estaba a su lado, con una sonrisa plástica. Me miró a los ojos y por una fracción de segundo vi un destello. No era reconocimiento, era triunfo. La velada fue una tortura surrealista. Nos sentaron en la mesa principal. Eduardo no paraba de hablar de sus éxitos, de sus viajes, de lo orgulloso que estaba de su hijo. En un momento, con una copa de champán en la mano, se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja, para que solo yo lo oyera: sabes, Carlos, tu padre era un hombre brillante, un verdadero visionario, pero le faltaba instinto asesino. En los negocios, como en la vida, o eres el cazador o eres la presa. Fue una confesión, una declaración de guerra envuelta en un falso cumplido. Me quedé helado. Mi sangre hervía. Miré a Ana y ella me devolvió una mirada que decía: lo tengo, sigue el plan. El plan era arriesgado. Mientras Ana mantenía a Margarita ocupada, yo tenía que acercarme a Eduardo y a su socio, Francisco Villa, que también estaba en la gala. Esperé mi momento. Lo vi cerca de la barra, riendo a carcajadas. Me acerqué con la mayor calma que pude aparentar. Eduardo, Francisco, disculpen que interrumpa. Eduardo me miró, sorprendido. Carlos, claro, ¿quieres unirte? Solo un momento, dije, mirando directamente a Francisco. Señor Villa, mi nombre es Carlos, soy ingeniero civil, y resulta que conozco muy bien los terrenos donde planean construir el complejo Altos de la Ribera. La sonrisa de Francisco vaciló. Eduardo me lanzó una mirada asesina. Continué, bajando la voz. Sé que están teniendo problemas con los permisos de impacto ambiental, y sé que el informe geotécnico de esa zona es problemático. Hay fallas en el subsuelo que harían la cimentación una pesadilla de sobrecostos, un escándalo de construcción en potencia. Sería una lástima que esa información, junto con algunas de las tácticas que están usando para presionar a los propietarios, llegara a la prensa justo ahora, ¿no cree? Francisco Villa palideció. Miró a Eduardo, que ya no sonreía. La cara de Eduardo era una máscara de furia pura. No sé de qué estás hablando, si sé o Eduardo Go, yo creo que sí lo sabe, repliqué, manteniendo la calma. Mi padre me enseñó a revisar los planos 10 veces antes de poner la primera piedra. Es un consejo que usted, al parecer, olvidó. Me di la vuelta y me alejé, dejando la granada en el suelo y quitándole el seguro. Sabía que había desatado al monstruo, pero no había vuelta atrás, pero la confrontación principal aún no había ocurrido, y esa era con Verónica. Ana y yo decidimos que tenía que ser esa misma noche, con la herida abierta. Cuando volvimos a casa, le dijimos a Verónica que necesitábamos hablar con ella. La tensión en el coche era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Nos sentamos en la sala. Verónica nos miraba, confundida y algo molesta por nuestra actitud extraña durante toda la noche. ¿Qué pasa? Estuvieron rarísimos. Apenas hablaron con nadie. Saqué una caja vieja que guardaba en mi estudio. La puse sobre la mesa de centro. Verónica, hay algo que tienes que saber sobre la familia de Alba. Algo que debimos contarte hace mucho tiempo. Le conté la historia.
toda la historia. Le mostré los recortes de periódico, las fotos de su abuelo con Eduardo. Le expliqué el fraude, la traición, la ruina. Le conté cómo su abuelo, el hombre que ella recordaba con tanto cariño, se había apagado poco a poco por culpa de ese hombre. Al principio, se negaba a creerlo. Eso es imposible. David no es así. Su familia no es así. Estás inventando todo esto porque no te gusta. Lloraba, nos acusaba. Fue la hora más dolorosa de mi vida como padre. Ver a mi hija mirarme como si yo fuera el monstruo. Entonces, saqué la última prueba. El asenlamengue que Javier me había entregado esa misma tarde. Era una grabación de audio. Javier había logrado colocar un micrófono en un restaurante donde Eduardo de Alba se reunía regularmente con su abogado. Y en esa grabación, de hacía solo 2 días, se le escuchaba perfectamente. La voz de Eduardo resonaba en el silencio de nuestra sala. El chico está haciendo un trabajo perfecto. La hija del idiota de Guillermo está completamente enamorada. Es poético, ¿no te parece? El padre lo perdió todo, y ahora el nieto, que nunca tuvo, va a ver cómo su preciosa niña acaba con el corazón roto. Cuando cerremos el trato de Altos de la Ribera, haremos que David la deje de la forma más humillante posible. Será el golpe de gracia para ese apellido. Una pequeña lección sobre legados. Nadie se cruza con un de Alba y se va de rositas, ni él ni sus hijos. El silencio que siguió a la grabación fue absoluto. Verónica estaba blanca como el papel, sus ojos fijos en el reproductor. Temblaba, levantó la vista mirándome a mí, luego a su madre, y entonces se derrumbó. Se hizo un ovillo en el sofá y empezó a sollozar de una forma desgarradora, profunda, un llanto que venía de la almadana, y yo la abrazamos. No dijimos nada, solo la sostuvimos mientras su mundo perfecto se hacía pedazos. En ese momento, sonó su celular. En la pantalla, iluminando su cara bañada en lágrimas, se leía: David Y, un corazón alado. Verónica miró el teléfono con una mezcla de horror y asco. Lo rechazó, y luego, con los dedos temblorosos, lo bloqueó. Hemos ganado. Hemos salvado a nuestra hija. Pero la victoria se siente amarga. Se siente como ceniza en la boca. Verónica está destrozada. Se pasa el día en su cuarto. Apenas come. Está de luto por un amor que era una mentira y por la inocencia que le han robado. Ana y yo estamos aquí para ella, recogiéndola pieza por pieza. Sé que esto no ha terminado. Un hombre como Eduardo de Alba no se rinde. El ataque en la gala le habrá hecho enfurecer, y el hecho de que su plan con mi hija haya fracasado lo convertirá en un animal herido y acorralado. No sé qué vendrá después. Una demanda, una amenaza, algo peor. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo. Protegí a mi hija. Honré la memoria de mi padre. Que venga lo que tenga que venir. Estamos listos para luchar. La casa de Alba empezó esto, pero nosotros, la casa que ellos intentaron demoler, vamos a terminarlo. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.